Estás a punto de escuchar Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Hola, somos Óscar y Lola, bienvenidos a un nuevo episodio de Generaciones en Red, el podcast donde conectamos talento, experiencia y tecnología para repensar el futuro del ingeniero de telecomunicación. Hoy tenemos a alguien que empezó diseñando centrales telefónicas en la España analógica de los 80 y acabó siendo CEO de una empresa de 8.000 millones de euros con 20.000 profesionales en 62 países. Y luego lo contó en un libro. Luis Álvarez Zatorre es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, una carrera que arranca en Ericsson, sigue en IBM, pasa por el Banco Santander y Banesto, donde lanzó los primeros servicios de banca por Internet en España, y desemboca en BT, donde pasará 18 años de su vida. En BT construye algo que pocos consiguen, una escalada sin atajos. Country Manager de España y Portugal, presidente para EMEA y Latinoamérica, y en 2012 CEO global de BT Global Services. Desde ahí lideró la transformación de la división de negocio digital, consolidó su posición en el cuadro mágico de Gartner y creó lo que llamó la Cloud of Clouds. Después de BT, CEO en SIA, la empresa de ciberseguridad del grupo Indra, y hoy presidente para EMEA de Neoris, acelerador global de transformación digital e inteligencia artificial. Chairman de Eagle Crest Telecom en el mundo de los cables submarinos también. Es premio al ingeniero del año 2009, premio al directivo del año, premio a la trayectoria profesional internacional y autor de Becoming a 3D CEO, bestseller de Amazon sobre liderazgo de la era digital. Y bueno, aquí viene una parte personal, porque además de Luis, no solamente es un brillante compañero nuestro de profesión. BT fue la empresa donde mi marido y muchos de los amigos que compartimos han pasado 25 años de su vida. Yo muchas veces de broma digo que tengo hijos gracias a BT, porque BT fue una empresa pionera en lo que es la conciliación familiar, y la verdad, en la época en la que teletrabajo y conciliación eran palabras raras, BT ya lo practicaba. Así que también, Luis, esto es un reconocimiento para tu labor en nuestra familia. Muchas gracias. Comenzamos. Para comenzar, como es nuestra costumbre, ¿quién es Luis fuera de lo que pone en tu currículum? Sabemos que tocas el piano, que haces running, que te apasiona cuando no estás liderando equipos ni escribiendo libros. ¿Qué es lo que haces fuera de ese tiempo? Pues yo creo que soy primero un apasionado de la tecnología y en cómo cambia nuestra forma de vivir y de trabajar. Me encanta mi familia, con la que disfruto muchos ratos, ¿no? Tanto con mi mujer como con mis 4 hijos, que son todos ingenieros también, una especie de enfermedad familiar. Y soy un curioso también, ¿no? Me gusta aprender, ir un poquito más allá de lo que parece que son los titulares de los periódicos o las noticias, ¿no? La segunda pregunta también la hacemos, es una fija del podcast. ¿Por qué estudiaste Teleco? Porque tener un padre director general en Telefónica, como tenías tú, puede ser o una inspiración o una presión, ¿no? Pues estudié Teleco porque cuando estaba decidiendo qué carrera iba a estudiar, me gustaban mucho las matemáticas y la física, y hablé con mi padre, que era Teleco también, gracias a Dios es Teleco, y me llevó a ver al que estaba director de la escuela, Narciso García, el padre de Narciso García Santos, que luego fue mi mentor de proyecto fin de carrera, y cuando me contó lo que hacíamos en la profesión, nuestra capacidad de influir en la sociedad, y os estoy hablando del año 79, pues descubrí que realmente tenía una cierta vocación de aplicar esa ciencia, como es la matemática, la física y todo lo que lleva alrededor, en la oportunidad de transformar muchas formas de trabajar y de vivir. Y me convenció, y entonces me lié y empecé a estudiar Teleco, y yo lo que digo es que yo soy Teleco, más que ninguna otra cosa en el mundo, ¿no? Uh-huh. En esta siguiente parte vamos a intentar hacer un juego con algunas de las palabras de tu libro, que por cierto nos lo han mencionado en algunos podcasts, ahora mismo José Manuel Arnaiz, y creo que otro, cuando hablamos le preguntamos por un libro, me mencionan tu libro. Entonces vamos a ir mencionando alguna palabra y luego te hacemos la pregunta, ¿no? La primera alguna frase y te hacemos una pregunta. La primera frase es: la innovación útil nace cuando la tecnología entiende a las personas.
Antes de BT pasaste 7 años en el Banco Santander, 4 en Banesto. En Banesto lanzaste los primeros servicios de banca por Internet. Esto que en 1994 era ciencia ficción para la mayoría. ¿Qué aprendes de la tecnología cuando estás al lado del cliente, no del proveedor? ¿Y cómo cambió eso para siempre la forma en la que realmente es útil la ingeniería? La ingeniería, para mí, que viene de ingenio también, ¿no? De ser capaz de imaginar aquello que no existe y crearlo a través de lo que es la técnica o las soluciones específicas que tú construyes o desarrollas. Lo más bonito para mí, desde luego, es la posibilidad de ligar con necesidades que tienen las personas y las organizaciones y ser capaz de utilizar esa tecnología pues para lo que dicen los ingleses, el connecting the dots, y el ser capaz de cambiar alguna forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que aprendí en mi época en banca, en el que los mejores en ese sector son aquellos que piensan en el cliente antes que en la solución tecnológica o en la forma de aproximarse, ¿no? Hoy esto, bueno, pues parece natural porque todo el mundo cuando hace el diseño de las aplicaciones habla del Customer Journey, habla de el UX, el diseño de la interfaz de usuario, pero quizá entonces sonaba raro, ¿no? Y parecía que utilizar la tecnología per se era lo que estaba en boga y, sin embargo, el ser capaces de identificar lo que de verdad los clientes pueden llegar a querer o utilizar, a veces sin ellos saberlo, y eso se consigue pues trabajando mucho, muy cerca de los clientes y hablando con ellos, que yo creo que es uno de mis consejos a mis equipos comerciales, es escuchar antes que hablar, ¿no? Otra muy buena frase de tu libro es: quien no escucha al cliente termina escuchando al mercado demasiado tarde. Y hoy, décadas después, el Banco Santander sigue siendo un cliente estratégico en el mundo de la transformación digital. La semilla que plantaste en los 90 pues permanece, ¿no? ¿Ves en las empresas tecnológicas de hoy esa misma filosofía de poner al cliente en el centro? ¿O seguimos construyendo soluciones que en realidad buscan otros problemas para engarzar todo? Quizá quienes lideran hoy los distintos sectores son quienes son capaces de frenar un momento, parar y esta pues vertiginosa carrera en la que estamos de usar la tecnología a cualquier precio, intentar identificar el para qué. Y esa reflexión del para qué, el origen básico es escuchar. Yo creo que no hay mejor solución cuando vas a ver a un cliente que preguntarle primero, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué problemas tienes? Antes que sacar tu presentación de PowerPoint y contarle durante 3/4 de hora lo fantástica que es tu organización y lo mucho que sabes, cuando en realidad el cliente a lo mejor tiene un problema mucho más nimio, sencillo, que tú podrías ser capaz de acometer y de ayudarle, ¿no? Y quizá esa posición de escuchar y ayudar es para mí la base de quienes tienen éxito, tanto en el mundo B2C, en el mundo de los consumidores, como en el mundo de las empresas, ¿no? Otra frase que es preciosa y que luego también hace poco la comentó Belarmino en una charla es: no estoy poniendo ladrillos, estoy construyendo una catedral. 18 años en la misma empresa es una rareza en este sector y no es inercia. Es que cada etapa fue diferente. Primero ingeniero, luego country manager, presidente regional, CEO global. ¿Cuándo fue el momento en el que pasaste de poner ladrillos a sentir que estabas construyendo algo grande? ¿Hay un punto de inflexión o fue todo como muy gradual, un proceso lento y una cosa llevó a la otra? Pues mi padre me decía, y ya todavía tengo la suerte de poder hablar con él, y yo creo que eso se me quedó grabado, y es que tratase de hacer cada una de las cosas que fuera pues desempeñando en distintos trabajos de la mejor manera posible, ¿no? Que sacara siempre mi mejor yo. Y eso que parece trivial como consejo no es sencillo. Es decir, todos los días tienes que estar empeñado en pensar si estás dando todo lo que tú puedes dar, si es tu mejor versión la que está encima de la mesa, trabajando con tu equipo, trabajando con tus clientes. Y yo creo que eso es mi aprendizaje en este proceso, ¿no? Y la verdad es que a mí alguna vez me han preguntado, ¿no? Cuando hablas de mentorización y tal, dicen, bueno, pero tú diseñaste tu carrera. Pues yo no he diseñado nunca mi carrera. Yo he intentado hacer cada vez las cosas que hacía de la mejor manera posible.
con el equipo con el que he trabajado y que he tenido la suerte de trabajar con gente fantástica, que son quienes te van aupando a las distintas posiciones, ¿no? Y si ese equipo cree en lo que estás haciendo y eres capaz de tener esa visión compartida y trabajas duro, que yo creo que eso también forma parte de la receta, pues se consigue, ¿no? A mí me gusta también mucho una anécdota que hacías tu referencia a la catedral, Lola, y es la persona que va andando por la calle y ve a dos trabajadores poniendo ladrillos y le pregunta al primero, dice, bueno, ¿tú qué haces? Dice, pues yo aquí poniendo ladrillos, pues con la argamasa esta y tal, es que no lo ve usted. Y sigue avanzando y le pregunta al segundo, dice, ¿tú qué haces? Y está haciendo la misma tarea, que es colocar los ladrillos, lo está haciendo con cuidado y de vez en cuando se para, mira hacia arriba y cuando le preguntas dice, yo estoy construyendo una catedral. Claro, es totalmente distinto. Cuando tú estás construyendo una catedral le pones el cariño y el cuidado porque sabes que va a trascender a lo que tú hagas versus el poner una pared o poner solo una pila de ladrillos junto, ¿no? Y eso es mérito de la persona que es capaz de entender su función, es mérito de quienes lideran a esa persona, que le explican que lo que está haciendo es para construir una catedral, y en el fondo es mérito de esa organización que lo que tiene son constructores de catedrales. Cuando nosotros lanzamos esto en BT, pues la verdad es que yo me sorprendí porque teníamos ladrillos en mi despacho firmados por distintos equipos del mundo. Me regalaron los de servicios financieros una campana para la catedral. En Estados Unidos me regalaron un casco de los que se usan en la construcción, y todos en el tema de construir la catedral. Entonces tú, fueras donde fueras en el mundo, todo el mundo quería formar parte de esa catedral que estábamos haciendo juntos. Y eso es maravilloso. Es maravilloso y genera también una dinámica en las organizaciones. Y yo siempre invito a todo el mundo que consiga que su equipo sea constructores de catedrales, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo para eso, pero si se consigue, no hay límite. Y yo tengo la curiosidad de preguntarte, ¿has tenido muchos momentos encrucijada? Esto de o me voy por aquí o me voy por allá. Porque una cosa es decir, no he diseñado mi carrera, pero a lo mejor has tenido muchos momentos de hago izquierda, hago derecha. ¿Ha habido muchos momentos de esos o no? A ver, quien diga que en su carrera no ha tenido momentos difíciles, pues o se autoengaña o miente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando en un momento determinado tienes que decidir personalmente si aceptas una propuesta para un puesto muy relevante, pero que igual no encaja tanto con tu perfil, pues tomar esa decisión no es fácil. Yo he tenido, bueno, no sé si el coraje o las ganas o la reflexión de tomar esas decisiones en determinados momentos. Yo cuando me llamaron de BT, pues me iba a un puesto un poco menos definido, a lanzar una unidad sin nadie a mi cargo, y en el banco donde estaba me dijeron, no, te hacemos subdirector general, te duplicamos el sueldo. Pero yo decidí que estaba más cerca de mis valores y de lo que yo quería construir, irme a una aventura diferente. Mi mujer y mi familia me apoyaron y la verdad es que estoy súper orgulloso de haber ido tomando algunas de estas decisiones, ¿no? Y luego al revés, te ha tocado momentos en los que pues has tenido tú que construirte tu futuro, que no es fácil, ¿no? Lo de reinventarse en un momento determinado, ¿no? Al final, una cosa que has dicho me ha llamado la atención, porque es verdad, yo ahora que estoy en el Banco Santander, una empresa con esa cultura y esos... a la gente le cuesta plantear el salir del Banco Santander, ¿no? Y tú, sin embargo, cuando BT era una apuesta, decidiste salir del Banco Santander. Eso es algo que no todo el mundo es capaz de dar ese salto, de dejar esa jaula dorada que es el Banco Santander, ¿no? Otra de las frases que dices en el libro es: el talento no se retiene con discursos, sino con proyectos con sentido, que es cuando hablabas del propósito, ¿no? Que ahora está tan de moda hablar del propósito. Tú ya con el tema de la catedral ya hablabas del propósito. Al final, un CEO, la cultura va como calando de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? Al final, ¿tú crees que un CEO tiene el poder de diseñar esa cultura, o es algo que emerge de modo natural cuando se alinean los astros y es que coincide que el CEO tiene esa cultura y la gente está como muy receptiva? Hombre, la cultura se traduce o por lo menos se genera de varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, tienes que tener unos ciertos valores como parte de lo que tú quieres hacer, ¿no? Y no estar dispuesto a hacer las cosas a cualquier precio, ¿no?
Y eso creo que es muy importante, tener unos ciertos principios que tú sustentas, ¿no? Luego la cultura se percibe realmente a través de los comportamientos de la gente, ¿no? Dice, hay gente, mi hijo está muy metido en el mundo de la cultura, mi hijo Miguel, que tiene una empresa que se llama Kingcode.ai, y con él lo hablamos a veces y dice, no, pues que la cultura es lo que hace tu equipo cuando tú no estás, ¿no? Es decir, cuando no está el jefe, cómo se comporta, ¿no? Pues eso es la cultura. Y eso también implica que tú no puedes hablar de la cultura como algo que tú explicas o que propones, sino que tienes que vivirla, ¿no? Tienes que, si tú dices, oye, tenemos una cultura en la que somos capaces de retarnos unos a otros, bueno, pues tú tienes que aceptar que cuando alguien te hace una pregunta incómoda, pues la escuchas y la respondes como consideras que debe ser. O cuando estás planteando un proyecto difícil en el que, bueno, pues tienes que conseguir que todos compartan la visión de vamos a trabajar juntos, ¿no? Y no siempre todo el mundo está dispuesto a trabajar juntos. Si creas también esa cultura de trabajo en equipo, de reconocimiento, de dar las gracias, pues eso se hace en el día a día. O sea, esto no existe un manual que digas, mira, esta es nuestra cultura, venga, mañana la aplicáis, ¿no? Y eso yo creo que es la labor del CEO, del equipo alrededor del CEO y de toda la organización, ¿no? Entonces, si tú refuerzas comportamientos alineados a la cultura, es más fácil que la cultura pues permee a lo largo y ancho de la organización, ¿no? Si cuando alguien dice, oye, gracias, dices, oye, muy bien, has dicho gracias, bien hecho, incluso aunque te ha costado, ¿no? Porque te ha costado dar las gracias por esto. Eso pues también se valora mucho. Cuando a un cliente le tienes que decir que no, hay ocasiones en las que los clientes también pues somos tremendamente exigentes, a veces por encima del límite, y también es bueno tener la tranquilidad de conciencia de poderle decir a un cliente, mira, creo que esto que me estás pidiendo no tiene sentido, mi propuesta sería hacerlo de otra forma. Y el cliente puede decidir, pues esto no lo hago contigo, que lo voy a hacer con otro que sí que está dispuesto a transigir. Bueno, yo creo que y eso se hace todos los días, no es algo que sea mágico, ¿no? Y cuando a veces también encuentras gente que no está alineada con esa cultura y con esos valores, también tienes que tener pues la determinación o la decisión de decir, oye, pues esta persona en esta organización, con el estilo que queremos tener, pues no encaja. Y tienes que tener una conversación franca, difícil, pero franca y abierta, de también ir, bueno, pues proponiendo a personas que busquen aires nuevos, ¿no? Otra frase de mucho trasfondo es: los equipos recuerdan menos las instrucciones que la forma en que fueron liderados. BT España se transformó con los años, la parte de networking pasó a Evolutio, la infraestructura técnica a Lintia y la parte comercial siguió como BT España. Una empresa que conociste entera, pues al final se fragmentó en 3. ¿Cómo se siente ver que algo que construiste se transforma, cambia de nombre, se reorganiza? ¿Hay algo de duelo o de tristeza en eso? ¿O simplemente es la lógica implacable de lo que pasa en el sector? Mi visión, cuando hablas de transformación de compañías o de proyectos que tú has liderado, que has vivido, es que para mí las organizaciones son un medio, no son un fin en sí mismo, ¿no? Y por tanto las empresas, de nuevo, pues son un medio. BT ha sufrido una transformación no solo en España, sino también a nivel global, desinvirtiendo en determinados negocios, invirtiendo en otros. Para mí lo que queda realmente es que las personas que trabajaron conmigo, en este caso en BT, pues hoy ocupan puestos de liderazgo, pues están en MasOrange, en Vodafone, en Evolutio y en otros clientes del sector, aquí y a nivel global, y tengo pues la satisfacción de que cuando tengo conversaciones con ellos y con ellas, pues algunos todavía me llaman jefe, ¿no? Y te lo llaman no en el sentido de disciplina, sino más en el sentido de haber construido algo juntos, ¿no? Y creo que eso es lo que al final trasciende las relaciones con las personas, el haber acometido proyectos, el haber estado construyendo cosas increíbles en un momento determinado, y hoy, pues el verles que han progresado en sus carreras y tienen puestos directivos muy altos, pues la verdad es que también para mí es una satisfacción y en cierta forma para todos los que hemos participado en ese proyecto, ¿no? Yo creo que hoy en día vivimos en un entorno en el que no te puedes atar a un tipo de organización, a una estructura, a un portfolio de servicios o de soluciones, sino que tienes que evolucionar también. Si evolucionas desde esos mismos valores y desde ese mismo estilo de gestión y ves que eso
pues está en distintas organizaciones en el mercado. A mí, por lo menos, como dicen mis hijos, me mola, ¿no? Yo un poco apuntando, esto no estaba aquí, pero se me ha ocurrido mientras hablábamos, porque yo últimamente estoy un poco rebelde porque hay muchos ingenieros que no quieren ni ocupar puestos directivos ni quieren ser CEO, ¿no? Entonces, yo sí que quería decir que muchas de las personas que estuvieron en BT son de esos ingenieros que yo digo de la puerta de al lado, que construyen red, que no tienen ningún tipo de ambición, sino de realizar el trabajo bien hecho. Y sí que hablan de esa época de BT con un cariño y un orgullo de trabajo bien hecho, trabajo con principios. Veo las arquetas de BT, se conoce en la red, ¿no? Entonces, también quería comentártelo porque no solamente la cultura, el orgullo también queda en los que, pues eso, les gusta. Muchos ingenieros simplemente quieren hacer un trabajo técnico y poco más, ¿no? Y muchas veces, siempre cuando hablamos en programas de liderazgo y tal, siempre estamos hablando de los líderes, los directores, y nos olvidamos de la gente, pues que su mera ambición es técnica, ¿no? A mí me encanta, Lola, por ejemplo, uno de mis momentos felices del año es en el Mobile World Congress, cuando voy andando por el pasillo y se me acerca alguna persona y dice: yo trabajé contigo en Abu Dhabi, yo lideraba el despliegue de la red que hicimos para Emirates y la verdad es que me encantaba el Cloud of Clouds y las cosas que estuvimos haciendo y tal, y solo te quería saludar y decirte gracias, ¿no? Bueno, pues esos momentos la verdad es que son, bueno, pues muy gratificantes, ¿no? Sí es verdad también que yo creo que el ser ingeniero no se te va, ¿vale? Es decir, yo lo siento, quienes estáis escuchando que sois ingenieros, que sepáis que esto os va a quedar para siempre. Y seas CEO o seas ingeniero de software o creando redes 5G, esa sensación de que eres capaz de hacer un modelo del sistema que opera alrededor de una tecnología o incluso en una organización y el cómo trabaja, eso es un privilegio. Hay muy poca gente capaz de, cuando ve un problema, empezar a imaginar soluciones, imaginar esa visión sistémica de lo que está ocurriendo, de lo que entra por un sitio, de lo que sale por el otro, de cómo se produce la transformación de los datos. Ahora hablaremos también del mundo de los datos. Y yo creo que el ser ingeniero hoy en día, es también una oportunidad única de ayudar a esa transformación de las organizaciones por esa visión que tenemos de una forma diferente de ver las cosas. Ver el mundo. Otra frase de tu libro es: la cultura de una empresa se revela en cómo trata a quienes ya no son considerados imprescindibles. En 2017, después de 18 años en BT, 5 como CEO global, estabas a 2 pasos de la reina. Tu etapa en esa empresa se cierra, y se cierra en un momento especialmente complejo, con mucha exposición, mucho ruido externo y seguramente también una época de aprendizaje personal. Cuando una etapa tan importante termina, y haber puesto tanto de ti en una organización, imagino que no solamente se cierra el puesto de CEO, sino que se cierra una parte de identidad personal, ¿no? ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo Luis deja de ser el CEO de BT y empieza a reconducirse y a reinventarte, como ahora nos contarás? Yo creo que es una pregunta fantástica, ¿no? Y es una invitación también a compartir algo que para mí, desde luego, ha sido de los momentos más complicados, ¿no? Que preguntabas antes, Óscar. Pues ese momento es un momento difícil, ¿no? Cuando ocurre algo en tu organización que se ha escapado a tu control y que de alguna manera está afectando a todo tu equipo, a la propia organización en la que estás, a la empresa, a su visibilidad en el mercado. Y entonces dices, ¿qué podía haber yo hecho diferente, ¿no? Es una primera reflexión, ¿no? La segunda, aprendes que en estas situaciones, pues yo creo que hay que tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti en un momento determinado. Que es verdad que se acaban los ciclos empresariales y en ese momento, bueno, pues sí que te planteas, bien, hemos cubierto, miras hacia atrás, sonríes porque ves los momentos fantásticos que has vivido, incluso los momentos difíciles los contemplas también desde la perspectiva de haber tenido que pelear para cambiarlos y hacer que las cosas funcionaran, y entonces te planteas un poco quién es Luis. Y no es una pregunta trivial, ¿vale? Porque, como tú decías, Lola, tú dices, yo soy el CEO de BT. Bueno, pues el día siguiente ya no eres el CEO de BT, eres Luis. Y yo siempre he intentado, y se lo recomiendo a la gente con la que trabajo,
que durante toda tu carrera tú tengas el Luis Inside, ¿no? Y el día que pierdas el Luis Inside, y mis amigos lo saben, que se lo he dicho muchas veces, digo, oye, si un día veis que dejo de ser Luis, dadme una colleja. Mi mujer es especialista en eso, mis hijos dicen que son las collejas de la Sole, pero sí en despertarte y decirte, a ver, que tú eres quien eres, la persona que tú eres, ¿no? Que vemos en ocasiones gente que está en determinadas posiciones o CEOs de compañía que de pronto parece que son los más listos del mundo y desprecian, en cierta forma, pues su capacidad de aprendizaje o la consideración de los equipos con los que trabajan, y yo creo que eso no lo podemos perder nunca, ¿no? Entonces ese momento que describes, Lola, de ¿y quién es Luis?, pues te obliga a reflexionar y decir, bueno, yo soy Luis porque mi corazoncito de teleco y mi forma de ver el mundo con cierto grado de optimismo, pues es mi esencia. Y eso, apoyado por tu familia, apoyado en lo que sabes, en la experiencia que has tenido, es lo que te lleva a dar los siguientes pasos, ¿no? Pero sí es una reflexión que yo invito a todo el mundo, todo el que tenga un puesto de trabajo, a ver que piense, ¿tú qué eres? ¿Eres el oficial que está en una notaría? ¿O eres el ingeniero que está diseñando 5G? ¿O eres Alberto y María? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que esa reflexión ayuda un montón. Uh-huh. A mí me gusta mucho la frase siguiente porque te hace pensar. El peor riesgo es pensar que lo que funcionó ayer seguirá funcionando mañana. Lo que hiciste después de ti, de lo que has hecho en BT o lo que hiciste en BT, bueno, dice mucho de ti. En lugar de parar, te reinventaste rápido. Consultorías, libros, radio, SIA, Neoris, Eaglecrest. ¿Cómo se hace esa transición? Como lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Sin perder, por supuesto, el norte y preguntándote quién eres tú sin el cargo, ¿no? Al final, no sé si es un tema psicológico o te reinventaste de forma natural o alguien te prestó ayuda. ¿Cómo fue la cosa? Pues el primer momento te dice todo el mundo, bueno, ya verás que es horrible que tu teléfono deja de sonar y entonces ya te sientes solo en el mundo. Yo lo que hice fue lo contrario, y dije, bueno, pues si va a dejar de sonar, pues voy a llamar yo, ¿no? Y entonces pues empecé a curiosear pues alrededor del mundo de los private equity, de los inversores en compañías. Hablé con que había sido CEO antes de BT para ver qué había hecho Andy Green, que era uno de ellos, Ben Verwaayen, que era otro. Entonces, el primer paso es moverte. O sea, pues sí, puede ser que ya los mismos que te llamaban para venderte algo o para pedirte algo, pues no te van a llamar. Pero hay todo un universo de profesionales y de gente súper interesante en el mundo. Entonces, mi primer paso es una invitación a empezar a hablar con gente, ¿no? Yo creo que hay que tomarse un poco de tiempo también para entender el nuevo Luis que quieres que haga, ¿no? Y ahí, bueno, pues a mí me ayudó mucho las conversaciones con mi mujer, también con amigos, con mis hijos. Tuve un momento muy bonito y es que yo anuncié que dejaba British Telecom el 11 de mayo en Londres para decir que me iría a principios del mes siguiente, y mis hijos vinieron desde Madrid y de donde estaban y estuvimos todos en Londres ese fin de semana, ¿no? Entonces, o sea, tener ese acompañamiento de tu familia, pues no tiene precio. Y luego, pues empiezas a descubrir cosas, ¿no? Y descubres que tú estabas trabajando 24/7 allí en la BT profunda, cambiando el mundo, usando la conectividad para hacer un mundo mejor, y empiezas a ver que es que hay otras empresas que hacen otras cosas súper interesantes. Ves que has aprendido mucho y que te merece la pena compartirlo, y entonces nace el libro. De pronto empiezas a ver cosas y ves que tienes un conocimiento que al, pues de alguna forma, transmitirlo a nuevas generaciones o a inversores en un momento determinado, pues les ayuda a ver cosas de otra forma, ¿no? Entonces es una invitación a reinventarse. Cuando lo haces con 55 años, como lo hice yo, pues hay gente que dice, ya a los 55, hablando de talento senior, ¿no? De más de 50, imposible, ya has acabado la carrera. Bueno, pues yo me planteé que estaba empezando mi carrera. Entonces yo decía, a ver, cuando tú empiezas la carrera, ¿qué haces? Pues tienes que buscar dónde vas a trabajar, qué cosas te interesan, qué empresas son las que te parecen que tienen valores que están más alineados con los tuyos, qué tecnologías son las que, como os decía, a mí me gusta la tecnología, pues qué tecnologías son las que te gustan, y empiezas a descubrir que hay un universo que, bueno, pues que te obliga también a ir filtrando y tomando decisiones, ¿no? Pero es un proceso precioso, ¿eh? El tenerse que reinventar. Sí.
porque nadie te da nada hecho, ni te dan un cuaderno de bitácora y dice, cuando tú tengas más de 50 y dejes de trabajar, esto es lo que hay que hacer. Pues tienes tú que buscarte qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Y por qué el libro? ¿Por qué decidiste escribir un libro? Primero ahora ya está en español, pero bueno, primero en inglés, que entiendo que lo manejas a la perfección después de estar, pero ¿por qué el libro? ¿Por qué en inglés? ¿Y cuáles son las 3 dimensiones del CEO que, si quieres contarlas para quien no se haya leído el libro? Pues el libro coincide con que en esa época nace mi nieto Lucas, que es el mayor tengo 6 nietos y otro en camino. Entonces, cuando nace Lucas, digo, joder, ¿qué me gustaría que un día dijera, ¿y cómo era mi abuelo, no? Y entonces dices, pues yo con todo lo que he aprendido, las experiencias que he tenido, las historias, las cosas que han funcionado y las que han funcionado menos, pues igual esto se puede plasmar en un documento que quede para Lucas y para sus nietos, ¿no? Y que un día diga, pues mira, el bisabuelo Luis está un poco loco y tal. Pensaba esto. Y entonces me decidí a escribirlo, ¿no? Es verdad que cuando escribes un libro necesitas algo de ayuda, y yo tuve suerte de encontrar una editorial en el Reino Unido, se llama Panoma Press, que me dio la metodología. El contenido, me dijeron, tú el contenido pon lo que tú quieras, pero este es el orden en que hay que hacer las cosas para que te salga un libro que sea digerible por la gente, que sea fácil de leer y que sea interesante, ¿no? Y lo escribí en inglés porque la mayor parte de las aventuras que yo había vivido, las había vivido en inglés, ¿no? Entonces las expresiones que en un momento determinado había utilizado, los mensajes a mi equipo, la manera en la que había comunicado determinadas cosas, pues estaban en inglés, ¿no? Y cuando reflexioné un poco en el fondo, en el rol de CEO, y os advierto que en cualquier pues función que tengas, o sea posición directiva o la de un equipo, pues yo creo que hay 3 dimensiones que tenemos, incluso cuando planificas un viaje con tus amigos, ¿no? Pues tienes que tener la visión que yo llamo del Chief Evangelist Officer, ¿no? Y es el que tiene la visión y dice, nos vamos a ir a Venecia, porque es que Venecia va a ser increíble. Y entonces generas esa visión de decir hacia dónde vamos, qué vamos a hacer como compañía, como organización. Y cuando creas esa visión, lo que haces es que proyectas a varios años vista lo que tú quieres hacer, ¿no? La segunda, una vez que tú tienes una visión, tienes que hacer el Chief Engagement Officer, ¿no? Entonces ese CEO es el que está conectando pues, con tu equipo y les transmites esa visión y les enamoras, les seduces que eso es posible, y hacer lo mismo con clientes y si necesitas inversores, con inversores, ¿no? Pero claro, una vez que tú tienes la visión del evangelist, la conexión con las personas del engagement, si no ejecutas, estás fuera. O sea, vamos, duras menos que un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Entonces tienes que ser el Chief Execution Officer, ¿no? Y entonces en esas 3 dimensiones es verdad que juegas distintos papeles. Hay días en los que es muy aburrido porque estás persiguiendo los números, viendo qué hemos hecho, cuánto hemos vendido o cuál es el performance de la red. Y ese execution pues es un poco más rollo, pero también disfruta porque se mide la consecución de lo que habías definido. Otros días son más de inspirar a tus equipos, ¿no? Y ese día la faceta engagement pues aflora con muchísima más visibilidad, ¿no? Y otros días pues te pones más en modo reflexivo, estratégico, por eso lo llamaba el evangelist, ¿no? Y tienes que convencer que eso que nadie cree que sea posible, pues de pronto la gente dice, ostras, pues es que miro para atrás, nunca creímos que lanzar una cosa que llamamos el Cloud of Clouds, que era, bueno, pues yo te diría que pionero cuando lo creamos, pues a mí luego me sentía pues muy contento cuando viajaba a distintas partes del mundo y todos y cada uno de los 3.000 comerciales que teníamos lanzaba el mismo mensaje a nuestros clientes, y es que éramos la organización que era capaz de habilitar lo que estaban de manera incipiente, eran las nubes, y nosotros éramos la nube sobre las nubes, la conectividad que permitía que nuestros clientes accedieran a distintas plataformas en distintos sitios del mundo, ¿no? Entonces, cuando consigues eso, que en el fondo es que la visión conecte con las personas y luego los números te refrendan, pues para mí esa es la magia del CEO 3D, que como dices, hace un año y pico lo traduje y lo publicó el SIC,
Y la verdad es que, bueno, pues estoy muy orgulloso porque son todo historietas, ¿eh? O sea, yo recomiendo que Sí. al que le apetezca leer historias así interesantes, bueno, está bien. Yo me lo leí hace un año y medio y claro, mi marido también es ingeniero, entonces las conversaciones, él me contaba sus rollos, yo los míos, entonces es que cuando leía el libro y hablabas de la Concagua, de no sé qué, digo, pues es que todo esto lo he vivido, o sea, entonces todas las anécdotas que tú contabas, es que yo las había oído en algún momento con la copa de vino por la noche y tal. Entonces, yo, por ejemplo, se lo recomendaría a todos los que fueron empleados de BT y vivieron, porque de una forma, me alegro que hayas dicho que con ayuda, porque es que está súper bien. Pensé, qué mente tiene Luis, que es tan fácil es como muy ingenieril el libro, es como muy ordenado y muy... Y las historias, efectivamente, yo creo que son reales. Yo las he vivido, doy fe. Yo aprendí, por ejemplo, a la hora de escribir el libro, a escribir píldoras de 1000 palabras, que es lo que hace el libro fácil de leer. Uh-huh. Y entonces ese orden, a tener los capítulos con un mensaje objetivo y luego con una anécdota que lo acompaña, ¿no? Entonces esa metodología es la que hace que el libro sea fácil de digerir, ¿no? Y luego, bueno, pues sí tiene sus añadidos más, si quieres, estratégicos a la hora de ordenar los contenidos, ¿no? Uh-huh. La autoridad puede venir del cargo, la influencia nunca. Esa es una de las ideas más provocadoras de tu libro, quizá, ¿no? Porque ya la jerarquía no garantiza el liderazgo, ¿no? De alguna forma. En organizaciones con 20.000 personas en 60 países o 70, esto es fácil de decir, ¿no? Pero es muy difícil de aplicar, ¿no? ¿Cómo se ejerce influencia real en una organización tan grande y tan dispersa? Porque al final es como una voz que se va atenuando, ¿no? Por los espacios. ¿Y qué mecanismos usabas tú concretos para que tu dirección llegara de verdad hasta el terreno de juego, ¿no? Yo he tenido la suerte, como muchos de nosotros, de vivir un proceso de transformación si quieres, de la gestión, la dirección de empresas y el liderazgo, ¿no? Yo he vivido una época en la que el jefe tenía razón porque era el jefe y entonces si decía algo, pues nadie lo cuestionaba, ¿sabes? Decía, pues no sé qué lo ha dicho el jefe, pues lo hacemos. A vivir una época en la que hoy yo creo que todos tenemos que ser capaces de motivar a nuestros equipos que busquen ese propósito y también en muchos casos, bueno, pues compartir los porqués. Y creo que esa transformación a mí por lo menos me ha enseñado mucho, porque me ha enseñado que cuando yo tenía un jefe que me decía lo que había que hacer y yo, pues, manu militaria y ejecutaba lo que me habían dicho, luego yo he sido ese perfil de jefe también. Yo también he tenido equipos a los que decían, no, que te lo hacemos porque lo he dicho yo. O sea, como que me estás planteando hacerlo de otra manera. Que es que no, que es que estoy seguro, estoy convencido que es esto. Y entonces con el tiempo aprendes a escuchar, que mi abuela lo contaba muy bien, ¿no? Que decía, tenemos 2 ojos y 2 oídos y una boca, úsalos proporcionalmente. Pues el escuchar y el mirar más que hablar, pues también ayuda, ¿no? Y por ejemplo, y esa es una recomendación que dejo aquí para todos los que estáis escuchando, para mí el mecanismo de mayor conexión con los equipos o mayor engagement, como dicen los ingleses, es la pregunta del what do you think. Es decir, antes de empezar una reunión y a contar lo que tú como jefe piensas, pregunta. Y pregunta porque las personas de tu equipo van a contarte lo que piensan y los clientes te van a contar lo que piensan de manera más abierta y más libre que si tú ya has prejuzgado lo que va a salir de la reunión y entonces yo ya sé lo que va a salir de esta reunión, entonces os lo digo al principio y ahora, ¿qué opináis? Pues claro, has destrozado la imaginación, la capacidad de participación de la gente, la creatividad. Entonces, el darle la vuelta y empezar a preguntar primero, creo que es un mecanismo de liderar de otra manera diferente, ¿no? Y de esa influencia. Y luego yo he utilizado algunos mecanismos que cuando en el año 2007 empecé a escribir un blog para todo el equipo que tenía en EMEA y Latinoamérica. Nadie escribía un blog entonces, ¿no? Y la gente decía, esto no vale nada, qué tontería. Y entonces le añadí al blog un selfie que me iba haciendo en todos los sitios del mundo. Entonces ahora me río porque cuando me encuentro con gente de BT dice, ¿qué? ¿Nos hacemos un selfie? ¿No? Porque es verdad que instauré
Pero eso era un gancho para las personas, para leer que yo había estado en Brasil, que habíamos visto un proyecto con correos de despliegue de la red, que habíamos utilizado tecnología satelital para los lugares remotos y permitía que quien estaba en Singapur pues entendiera, anda, o sea, que es que allí están haciendo esto, ¿no? O el puerto de Singapur, que teníamos una aplicación fantástica de automatización. Entonces, esa visibilidad al final crea una sensación de equipo mayor que el que tú vayas y des doctrina en cada sitio, ¿no? Entonces, hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Y luego, yo creo que afortunadamente ahora, con también las facilidades que tenemos de comunicación, que yo también las utilizaba, pues tener una videoconferencia con gente de 7 países distintos, en el que cada uno compartiera, ¿no? Y entonces veías que los italianos son distintos de los alemanes, por más que queramos que somos todos europeos, y el estilo, su forma de plantear las cosas. Incluso yo les daba un reto y tenían que trabajar y luego me lo presentaban. O sea, hay mecanismos para conseguir esa influencia que son muy potentes, y a veces yo creo que quienes lideramos equipos por las prisas, fundamentalmente, no nos tomamos el tiempo de permitir que la gente hable, que la gente opine, que nuestros equipos compartan, y eso es muy enriquecedor, ¿no? Yo sigo teniendo un welcome todos los meses al equipo que ha entrado en la organización. Ahora nos llamamos IPAM Neoris porque pertenecemos al grupo IPAM, somos 60.000 en todo el mundo, y yo en los desayunos no les suelto un rollo muy largo, sino que les pregunto, oye, ¿por qué te has venido a nuestra compañía, ¿no? Porque, oye, tú me has dado lo mejor que me puedes dar y es tu tiempo. Has decidido que entre todas las compañías que hay en el mundo venir a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues esa conversación es súper enriquecedora, porque unos se escuchan a los otros y dicen, pues a mí es que me lo propuso no sé quién, yo me enteré por un cliente, pues no, a mí me llamaste por LinkedIn y bueno, estuviste muy pesado, pero al final vine. Entonces, entender eso es también un mecanismo de influencia, que es escuchar también a tu equipo, ¿no? Hay gente que habla que el papel del CEO es el primer servidor de la organización. Bueno, no todos los CEOs tenemos la misma visión. Otra de las frases que dices es que el líder no puede pedir cambio si él sigue funcionando igual. Eres un defensor activo de la diversidad, participas en iniciativas para la diversidad y la integración de la mujer como Edge.es, Con o Woman, en un sector que sigue siendo todavía masculino porque no conseguimos captar vocaciones femeninas, ¿no? ¿Crees que hemos avanzado? ¿Cómo ves? Porque parece que en lugar de avanzar o nos hemos quedado o estamos retrocediendo, ¿no? ¿Crees que es difícil captar el talento femenino? Tú que tienes, porque tengo que decir que la mujer de Luis es también ingeniera de telecomunicación, listísima, brillante. Entonces tú has visto que una mujer, y tienes hijas que también son ingenieros, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan pocas chicas se atreven? Bueno, yo tengo una nuera que es teleco también, es verdad, que está Rocío, casada con mi hijo que es teleco, y mi hija, que está casada con un ingeniero de UK, es Biomedical Engineering por el Imperial College en Londres, ¿no? Entonces vivo rodeado de ingenieros, ¿no? Pues varias cosas. Una, lo primero, por responderte a lo del be the change, ¿no? Lo decía Andy, que si quieres ver cambio, tú debes ser el cambio, ¿no? Y eso a veces nos cuesta, porque quienes tenemos puestos así de responsabilidad, pues a veces pues ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, y esto siempre lo hemos hecho así, nos sale casi automáticamente, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a plantearme hacer las cosas de manera diferente? ¿Por qué voy a mirar una información que es distinta? Yo fíjate que hacía una cosa en BT que era muy divertida, y es que a la vuelta del verano yo me planteaba, imaginemos que me acaban de contratar, ¿no? Entonces, ¿qué haría diferente? Bueno, yo eso os invito a hacerlo a todos. Imaginaros a la vuelta así de un periodo de algo de desconexión, volved y decid, venga, imaginemos que hoy me han contratado, ¿qué haría distinto? Pues te sorprendes, porque dices, ¿y esto por qué lo hacía yo? ¿Y por qué no hacíamos actas de las reuniones? ¿Y por qué no hacíamos...? Es decir, hay cosas que puedes hacer de manera diferente y de pronto eres tú el primero que debe cambiar, ¿no? Entonces, lo otro que aprendí también en el mundo del cambio es de las mejores lecciones que he aprendido, es no intentar que la gente cambie en aquello que lleva haciendo toda su vida de una determinada manera, sino construir sobre sus fortalezas.
Y la verdad es que eso es de esas lecciones que dices, bueno, me la aplico a mí mismo, pero también a la organización con la que trabajas, ¿no? Y luego lo que hablabas de la diversidad, yo digo que yo me he caído del caballo recientemente, porque en la época en la que trabajábamos hace unos cuantos años, pues yo reconozco ahora el enorme esfuerzo y el valor de mi mujer, que con 4 hijos, ella trabajaba y tal, y nosotros pues teníamos una manera distinta de ver el papel del hombre, desde el número de días que teníamos cuando nacía un hijo, que eran 2, a pues nuestro papel o nuestro sentido de la responsabilidad en casa, ¿no? Pero creo que también en las empresas el ver que la diversidad de talento, étnica, de género, etcétera, es muy importante. Creo que es una reflexión que a veces nos la tomamos con cierta trivialidad. La riqueza que te da tener un equipo que piense distinto, que viva distinto, en el que haya hombres y mujeres, como un ejemplo más obvio de plasmarlo, hace mejores las compañías, ¿no? Y yo ahí pues reto a mi equipo de talento, oye, no, quiero para los puestos que haya candidatos, hombres y mujeres. No, pero es que es súper difícil porque es que hay pocas mujeres especializadas en Databricks. Digo, pues búscalas. Es decir, hay que hacer un esfuerzo extra para conseguir eso, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho desde el punto de vista de sociedad y de mentalidad, y yo lo veo en mis hijos y en su forma de gestionar sus familias y su trabajo, donde, oye, pues afortunadamente tienen bastante éxito y tienen mucho curro, pero también es cierto que como compañías todavía tenemos muchísimo recorrido por hacer, ¿no? Y a la hora de fomentar que haya más ingenieras, pues la verdad es que yo creo que tenemos un trabajito que hacer. Primero, que haya más gente en tecnología en general, y luego asegurar que la profesión está de las ciencias de la salud no son de chicas y las ciencias tecnológicas son de chicos, ¿vale? Y eso hay que romperlo. Afortunadamente, pues en la escuela en Teleco hay muchas ingenieras, pero hay muchísimas más haciendo bioingeniería que haciendo otras de los másters tradicionales. Pues ahí tenemos, yo creo, una responsabilidad quienes ocupamos puestos de ilusionar, enamorar a generaciones más jóvenes y regalarles un ajedrez también a tus sobrinas o a tus nietas, y no solo a tus nietos, y jugar con ellos por igual para asegurar que se tiene esa visibilidad. Y luego algo que yo creo que hacemos poco, y es mostrar la pasión por la profesión. O sea, tenemos una profesión que es un lujo, ¿sabes? O sea, creo que no hay una profesión más bonita en el mundo, y es verdad que hay muchísimas súper interesantes que contribuyen social y económicamente, ¿no? Pero creo que tenemos una profesión de la que hay que hablar más, ¿sabes? Y hay que usar referentes, y hay que tener gente que dice, mira, es que este chico, esta chica se lo pasa fenomenal como ingeniero en el CERN, o como líder de un negocio comercial en una compañía de telecomunicaciones o en un banco. En SIA te metes de lleno en la ciberseguridad, porque en tu libro dices que la transformación digital no fracasa por la tecnología, sino que fracasa por el liderazgo, ¿no? Hoy en Neoris estás acelerando la transformación digital de empresas. Y bueno, parece que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Habilitar y proteger. ¿Están las empresas gestionando bien esa tensión? ¿O la urgencia por transformarse está dejando la seguridad en segundo plano? Porque, no sé, yo creo que hay empresas que no están gestionando bien esa, digamos, forma de entender el futuro, ¿no? La transformación digital no acaba. O sea, yo creo que así como hace unos años decían, no, tenemos un proyecto de transformación digital. Bueno, pues ahora ya la transformación digital o el uso de tecnologías y medios digitales para realizar el negocio o el servicio a los ciudadanos, pues yo creo que eso no tiene límite, ¿no? Y ahora hablaremos de la IA seguro, pues todavía más, ¿no? Pero sí es verdad que esto no es una tecnología o una solución que no debe tener un porqué detrás, ¿no? El nerviosismo que yo creo que se generó hace unos años de es que yo tengo que tener un director de transformación, una directora de transformación digital,
Pues yo creo que no hay que entender, o sea, tú qué es lo que necesitas hacer para dar mejor servicio a tus clientes, qué procesos tienes, cómo puedes aplicar la tecnología, qué hace tu competencia, que a veces se nos olvida mirar mi competencia en el sector y en otros sectores, cómo aprendo de eso y en la aplicación de la tecnología. Entonces es ahí donde viene la transformación digital, ¿no? Y es verdad que cuando tú empiezas a utilizar medios digitales, la exposición de tus activos es mayor. Claro. ¿Por qué? Pues porque tienes más ventanas de acceso a tus datos, a tu información, a tus procesos, y eso exige que la ciberseguridad se sitúe pues también como una de las primeras prioridades en la agenda de esa transformación. Sí es verdad que hay una forma de verlo, ¿no? Y es que tú puedes pensar que tus empleados son tu mayor riesgo y entonces pones medidas para que tus empleados tengan menos acceso a cosas, etcétera. O puedes considerar lo contrario, que es como a mí me gusta verlo, es que mis empleados son mi primera línea de defensa. Entonces los tengo que equipar con las mejores armas para que se defiendan, con el software de protección adecuado, con la formación adecuada, con la metodología. Y eso, que es el punto de vulnerabilidad número 1 de las organizaciones, pues se tiene que complementar pues con servicios que cuando tú piensas en una nueva aplicación de móvil, pues tienes que pensar también. Dice, bueno, ¿y si los malos vienen y hacen algo? ¿Qué pasaría? Pues oye, cuéntale qué es lo que pasa cuando vienen los malos y hace algo, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que es un componente clave el tener la ciberseguridad como parte de la transformación. Y yo creo que casi todas las empresas son conscientes, ¿no? Sí es cierto que no siempre dotan los presupuestos, y esto seguro que los CISOs me lo van a agradecer, no siempre están los presupuestos o son de los primeros que se eliminan. Porque dices, bueno, pero ¿y si es que no nos han atacado nunca? Y, ¿sabes? O nos han atacado, pero casi no nos han hecho daño. Bueno, pues yo he vivido con organizaciones a las que hemos tenido que ayudar y el día que te han atacado y lo han pasado mal, dices, ostras, ¿y si hubiéramos hecho? ¿Sabes? Y ese momento, ¿y si hubiéramos hecho? Pues yo creo que es mejor no tenerlo. Hablando de inteligencia artificial, una frase que comentas es que la inteligencia artificial no sustituirá a los líderes, sustituirá a los líderes que no entiendan de inteligencia artificial. Y también comentas una anécdota con Henry Kissinger, que no sé si si la recuerdas, quieres contarla. Sí. ¿Qué crees que tiene un ingeniero de telecomunicación que no puede replicar la IA? ¿Y dónde está el valor diferencial humano desde tu punto de vista? Pues empiezo por la anécdota con Henry Kissinger. Yo tuve el privilegio, porque no se puede decir de otra manera, en un almuerzo en el que éramos 10, estaba el secretario general de las Naciones Unidas, estaba el fundador de LinkedIn y estaba el director de ICANN, Fadi Chehade, y estaba Henry Kissinger, ¿no? Y entonces, hablando, Henry Kissinger tenía entonces 92 años. Y entonces estábamos hablando de tecnología, de cómo asegurar que Internet seguía manteniendo la robustez y de ser una red global y que no se fragmentaba por intentos en China, en Brasil o en Rusia de trocear Internet, que ha sido uno de los riesgos, que yo creo que no ha desaparecido del todo, pero que ya es menor. Y entonces salió el tema de la inteligencia artificial y Henry Kissinger nos dijo, te estoy hablando del año 2017, y nos dijo, dice, mi nieto me habla mucho de inteligencia artificial. Dice, y yo, ustedes que saben mucho de esto, les preguntaría, ¿esto por qué lo estamos haciendo? Claro, se hizo un silencio. ¿Por qué estamos haciendo esto de la inteligencia artificial? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Lo estamos haciendo solo porque esto es una carrera desenfrenada por tener tecnología cada vez más disponible y tal? ¿O estamos buscando un propósito detrás del desarrollo, las inversiones, etcétera? Esto te estoy hablando hace casi 10 años. Y la verdad es que yo no he olvidado esa reflexión y con lo que estamos viviendo en estos días, pues todavía más, ¿no? En IPAM Neoris somos una organización donde la inteligencia artificial está embebida en lo que hacemos. Hacemos desarrollo de software, ingeniería de software y por tanto, pues tanto para nuestro propio uso interno como para la colaboración con los clientes, pues es una herramienta fundamental. Hablamos normalmente de inteligencia aumentada, ¿no? A mí, más que de inteligencia artificial, me gusta referirme a ello como inteligencia aumentada
en el sentido de que nos hace más listos y más listas. Y ahí es donde iba, que tú no vas a competir solo con la inteligencia artificial, vas a competir con quien sepa usarla mejor que tú, en sus labores cotidianas, en su trabajo, en su forma de contemplar el mundo. Y entonces, si te liberas de determinadas cosas, vas a poder poner tu cerebro a funcionar. Claro, si nunca has tenido tu cerebro funcionando, pues claro, es un miedo, un temor grande, ¿no? Cambiarán los empleos, sin ninguna duda, ¿vale? El temor de que va a desaparecer un porcentaje altísimo de... Bueno, yo creo que van a cambiar, ¿no? Porque yo lo estoy viendo en el mundo del desarrollo software. ¿Qué está permitiendo la inteligencia artificial? Pues está permitiendo que cosas que antes no se podían hacer, desarrollos que no se podían acometer porque era súper complicado, porque estaban en plataformas antiguas, ahora de pronto las organizaciones dicen, pues todo este software que tenía en COBOL, en PL1 o en Pascal, pues ahora es que lo puedo actualizar y le puedo añadir funcionalidad y puedo dar mejores servicios a mis clientes. O estos servicios que no había podido poner en marcha, los voy a poder desarrollar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si como sociedad le ponemos la inteligencia natural que haga que la inteligencia artificial nos hace mejores a la hora de desempeñar nuestros trabajos y nuestras tareas, haremos lo correcto. Si nos planteamos la inteligencia artificial como el mecanismo de eliminar empleos, reducir costes y hacernos la vida más difícil, pues nos estaremos equivocando como sociedad, ¿no? ¿Y dónde está esa responsabilidad? La tenemos todos. Quienes lideramos compañías, quienes lideran entornos políticos, organizaciones, etcétera. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tenemos que contemplar esto como una herramienta para vivir mejor, para que cuando te van a hacer la detección de una posible enfermedad, pues el que va a tener eso tiene más información, la hace de manera más relevante y en vez de tener que esperar un número de meses en una posición determinada o en una lista de espera determinada, pues a lo mejor es que te pueden atender antes, ¿no? O sea, yo abogo más por esa inteligencia aumentada como papel a jugar, ¿no? Pero yo creo que tenemos que apostar por eso. Desde luego el criterio es una de las partes importantes que tienen que ver con la IA, ¿no? Hay una frase muy buena que también dices tú en tu libro, que es: la experiencia aporta algo que ningún algoritmo puede acelerar, el criterio, ¿no? Y de repente tú ahora mismo estás, pues en Eagle Crest Telecoms, estás con temas de cables submarinos y, pues los cables submarinos, que es algo invisible, que la gente en realidad no sabe que va por debajo del mar y en realidad es la columna vertebral del tráfico global, ¿no? Y este proyecto, la pregunta sería ¿por qué te ha enganchado cuando en realidad te ata más a la parte física de la tecnología, ¿no? Porque en la torre está, digamos, abajo, ¿no? La parte física. ¿Qué es lo que te ha enganchado aparte de que sea la parte física? Sí, yo creo que los que estamos en el sector de teleco hemos visto distintas discusiones sobre si los datos o la información o el contenido que iba por el aire en un momento determinado iba a empezar a ir por fibra, ¿no? Y el ejemplo más claro es la tele, ¿no? Pues la tele tradicionalmente iba por el aire y de pronto ahora la tenemos por fibra y todo el contenido viene por fibra, ¿no? Y al revés, datos que teníamos siempre asociados a un cable antes de cobre, ahora de fibra, pues ahora resulta que ya van por el aire, ¿no? Entonces yo creo que esa dicotomía de por dónde va la información y el contenido, a mí por lo menos me parece muy interesante. Y el cable submarino es como el gran desconocido, ¿no?, de las infraestructuras, porque muchísimo del tráfico que tenemos por internet y de las aplicaciones y servicios que usamos hoy viaja por esos cables submarinos. Sigue habiendo proyectos de despliegue. Nosotros el cable submarino que tenemos entre Valencia y Mallorca, hemos desplegado otro entre Italia y Grecia y estamos desplegando fibra en Grecia también, pues te lo muestra, ¿no? Y curioso que solía ser un ámbito de inversión fundamentalmente de compañías de telecomunicaciones, hoy tenemos a Meta, a Microsoft, Google invirtiendo en cables submarinos también, lo cual, pues hace que el paradigma de quién tiene las infraestructuras vaya variando, ¿no? Entonces a mí, por lo menos, a mí me hace sentir a gusto de estar cerca de un mundo físico y desde luego nada más físico que un cable submarino cuando ves cómo se despliega con el barco ese que va tirando el cable, ¿no? Otra frase que comentas es: el futuro pertenece a quienes combinan el conocimiento técnico con la comprensión humana. Bueno, durante toda la conversación has hablado mucho de tu mujer, de tus hijos, de tus nietos, de tu padre. Al final, la verdad es que esta pregunta sobra un poco porque lo hemos hablado, ¿no? Pero
Tú, viviste la tecnología como hijo, luego como compañero, como padre, como nieto. ¿Tus nietos crees que también van a tener ahí el gusanillo de la ingeniería o están cansados de vivir en una familia tan friki? Pues desde luego frikis somos, porque cuando tú ves en la pizarra de la cocina, de pronto ves unas integrales, dices, tenemos un problema familiar muy grave, ¿no? O cuando ahora que mis 4 hijos están ahora en el mundo y parte de sus parejas están en el mundo también de la tecnología, de la inteligencia artificial, y entonces, claro, yo aprendo más casi con ellos, y cuando vuelvo a la empresa me dicen, ¿dónde has escuchado tú esto de la nueva versión de Gemini? No sé qué, digo, es que yo tengo un centro de formación especial que lo tengo en casa, ¿no? Bueno, yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de lo que queremos hacer los seres humanos, ¿no? Y eso no es trivial, porque vemos también una tecnología muy absorbente de nuestro tiempo. La vemos cuando ves a la gente que está alrededor de una mesa y está con su móvil, pues que es lícito siempre y cuando mantengas también ese contacto humano. Y eso es lo que la IA no va a sustituir, ¿no? Que preguntabais antes. La relación que tú tienes con las personas, tu manera de interactuar, pues no va a haber inteligencia artificial, va a haber inteligencia artificial que lo simula, que un rato que estás deprimido, pues le preguntas a ChatGPT y entonces te habla con gran entusiasmo, ilusión, qué bien, qué buen día, qué fantástico. Pero como un abrazo de un amigo, pues es que no hay ninguna alternativa, ¿no? Entonces yo creo que el cómo usamos la tecnología es donde yo creo que todavía tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Porque nos lleva también a que con un cierto nivel de cortoplacismo o de falta de profundidad, nos guiamos casi por los titulares de las noticias, porque tenemos una saturación por información a la que tenemos acceso que no nos da tiempo a veces a profundizar sobre los contenidos reales de qué es lo que está ocurriendo. Pues, oye, ¿cuáles son los 20 puntos que Trump propone para Gaza? Bueno, pues hay gente que dice, sí, son 20. Y bueno, pero ¿cuáles son? ¿Te los has leído? ¿Sabes? Bueno, pues si tú te lees eso, pues pasas a ser el 1% de la población mundial desde el punto de vista de información, y además te va a forzar a tener criterio, que es la otra parte que creo que es esencial, ¿no? Que lo decías tú, Óscar. Ese criterio sobre las cosas es lo que también tenemos que conseguir, que desde el punto de vista de la formación, la educación, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que puedan decidir sobre cosas, que tengan opinión, que se base, oye, pues en información, que leen, que escuchan, que ven en vídeo, pero que tengan esa riqueza de contenidos. Yo creo que ahí tenemos un reto de que no sea la tecnología la que nos controla y que en un momento determinado tú dices, no, es que me paso más tiempo borrando emails que leyendo algunos de ellos y reflexionando sobre cuál es el impacto que tienen, ¿no? Antes de empezar a grabar hemos comentado contigo que, bueno, que este podcast se llama Generaciones en Red, que pertenece al grupo Talento 50+, y tú, para hablar de talento en tu libro, pues tienes una frase que dice: el talento madura igual que las grandes ideas, con tiempo, experiencia y contexto. Y tú llevas ya más de 40 años en activo, pero sigues tomando nuevos retos. Y bueno, no sé si te obsesiona el dejar de ser joven o no, porque todos somos jóvenes. Pero bueno, al menos no es que seas una rara avis, pero bueno, no es usual lo que tú haces, ¿no? ¿Tú crees que estamos infravalorando la experiencia? Cuando perdemos a una persona senior en una empresa, ¿cómo se hace o cómo se debería hacer para sustituirla, ¿no? Porque lo fácil es decir, venga, 3 jóvenes más baratos, ¿no? Por el mismo precio de la persona que... ¿Cómo lo entiendes tú? Yo aprendí cuando empecé mi carrera profesional más activa, si quieres, en IBM, un modelo que me parece que es el que yo creo que deberíamos aplicar todos, y es la combinación de poner con alguien que tiene experiencia a alguien nuevo. Entonces esa simbiosis que se monta entre el que lo sabe todo o sabe dónde localizar las cosas y el nuevo que viene con la energía y la ilusión de comerse el mundo, pues es una simbiosis que yo vi funcionar muy bien, ¿no? Creo que eso es una de las labores que tendríamos en todas las organizaciones, asegurar que cuando viene alguien no viene a sustituir a una persona, sino que viene a complementar, ¿no? Yo pienso que tenemos también una oportunidad grande en las organizaciones de utilizar el talento que tiene más experiencia y que quiera, porque yo creo que tenemos también que aprender que va a haber diferentes modelos. Hay un libro precioso que se llama La vida de 100 años, de Lindsay Gratton, creo que se llama,
que habla de que antes vivíamos en un mundo en el que tú estudiabas 20 años, trabajabas 20 años y básicamente te retirabas 20 años, ¿no? Ahora ya vivimos afortunadamente más. Pero ese paradigma ha cambiado. Ya tienes que seguir aprendiendo siempre, ¿no? Y no significa que tengas que seguir trabajando, pero ya no solo estudias durante los 20, 25 primeros años, sino tienes que seguir estudiando mientras trabajas, pero también después hay una oportunidad fantástica de seguir aprendiendo cosas, soft skills o conocimiento, ¿no? Pasa lo mismo desde el punto de vista de las compañías. Yo creo que el coger y decir, no, ya prescindo de los demás de 55 porque me interesa, ¿no? Porque sois un coste y entonces... creo que es de los mayores errores que cometen las organizaciones. Cuando podríamos tener una dinámica en la que dices, oye, a lo mejor a partir de una cierta edad, lo que puedes es querer también dedicarle tiempo a otras cosas, no solo al trabajo. Entonces, organizaciones más listas están siendo capaces de decir, oye, pues trabaja 3 días a la semana. Aquí ayudas a que la gente que tiene, digamos, nuevas inquietudes o que se incorpora a la organización pueda aprender y vas construyendo también ese portfolio de activos intangibles que son, oye, pues aficiones o en un momento determinado otras cosas que te puedan apetecer, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo que desde el punto de vista legal se está montando, porque existe la posibilidad de tomarte parcialmente la jubilación, etcétera. Creo que las organizaciones todavía no lo hemos conseguido implantar con suficiente éxito. Pero a mí me parece una oportunidad como sociedad de aprovechar ese conocimiento, que es una pena. Yo ficho gente que ha salido de otras organizaciones. Este es un secreto que no debería contar, pero digo, es que es un chollo, ¿sabes? Porque son personas que ya no tienen un mismo nivel de exigencia económica, porque tienen una situación más desahogada, y dice, oye, yo 4 días a la semana, vamos, me encanta. Y entonces tienen una capacidad de aportar una ilusión y una energía equivalente a la que el que acaba de salir de la universidad. Y esa riqueza hay que aprovecharla. Y yo abogo por ella. Otra cosa distinta es que, oye, pues yo personalmente, pues es que me divierte lo que hago, ¿no? Tengo amigos que dicen, pero ¿por qué no te jubilas y haces lo que te gusta? Pues sí, a mí es que esto me gusta. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que hay que medir las dos cosas. Pero sí que es verdad que ese talento que tenemos hay que explotarlo, ¿no? Y somos una sociedad que no le sobra talento. No nos engañemos, ¿sabes? La experiencia que tenemos en muchas organizaciones, lo ves que dicen, no, es que se han ido todos los que sabían de esto, ya no están, ¿no? ¿Sabes? Y dices, bueno, pues es una pena, ¿sabes? No significa que los que sabían de esto no se deban adaptar al uso de nuevas tecnologías o de nuevas formas de operar, ¿sabes? Otros modelos de negocio. Pero yo creo que hay mucha gente con ganas. Y otra gente que dice, oye, mira, es que yo... O sea, si tú por las mañanas, cuando te levantas, perdóname que esta digresión, pero si tú cuando te levantas por la mañana te miras al espejo y dices, es que yo no quiero ir a trabajar, pues sí, jubílate si puedes, claro. Sí, que es una decisión, ¿no? Sí, y tenemos que respetar a quienes deciden jugar al golf todos los días y a quienes deciden tener una extensión de su vida laboral, pero también las compañías deberían facilitar esa opcionalidad, que yo creo que es muy rica para la sociedad, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estaríamos hablando contigo un montón. La parte final la hemos ido variando a lo largo del podcast. Últimamente lo que hacemos es que planteamos preguntas cortitas y respuestas más o menos cortas, ¿no? Una palabra que definiría la ingeniería de teleco. Yo diría que conexión, y me explico. Yo creo que la virtud que tiene nuestra profesión es que permite conectar. Permite conectar personas, conectar aplicaciones, conectar países, conectar negocios. Y en casi todas las cosas que tenemos existe una conexión que somos los telecos los que la facilitamos, ¿no? Yo en el discurso de ingeniero del año que decíais antes, yo dije que un teleco es el que es capaz de coger un bit, convertirlo en un baudio y llevarlo allá donde mejor servicio dé a la sociedad, ¿no? Para los que no sepan, el baudio es el bit por segundo. Y creo que esa es nuestra profesión. Nuestra profesión es coger esos datos y llevarlos allá
donde mejor servicio proporcione. Y por eso, para mí, conexión quizá es lo que mejor describe a un teleco. Esta es larga, pero la respuesta es corta, ¿eh? En el libro escribes que la ejecución separa a las empresas que sueñan de las que lideran. Si tuvieras que nombrar una sola decisión de ejecución, pero no de estrategia, ¿eh?, de ejecución, que cambió el rumbo de tu carrera, ¿cuál sería? Pues he mencionado antes una de ellas, es la de respetar y, si quieres, apuntalar o desarrollar las mejores capacidades de tu equipo. O sea, yo creo que, y eso lo aprendí intentando que una persona que no tenía capacidad de imaginación y que tenía una responsabilidad de marketing, yo estaba todo el día, pero ¿por qué no se te ocurre nada? ¿Por qué no se te ocurre? Y un día, hablando con un coach, me dijo, pues este tío es buenísimo analizando la rentabilidad de los productos. Tráete a alguien que sea bueno imaginando y ponle a este. La mejor decisión que he tomado, porque teníamos el mejor control de los productos y, sin embargo, la frustración que teníamos los dos desapareció. Entonces yo creo que respetar y potenciar las mejores capacidades de tu equipo es quizá, a la hora de ejecutar, de las cosas más, por lo menos de las que yo más he aprendido, ¿no? La siguiente pregunta, no sé si la has contestado antes, pero puedes incluso cambiar. Si tuvieras que quedarte ingeniero o CEO, ¿con qué te quedarías? Yo soy teleco. No solo ingeniero, soy teleco. Muy bien. Un libro que todos los ingenieros deberían leer, pero que no sea el tuyo, que ya lo habrán leído. Pues es un libro muy reciente. He leído muchísimos libros que me parecen apasionantes, ¿no? Hay uno de ellos que es el 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, pero ese porque también tenemos que leer cosas que no sean solo de las nuestras, ¿no? Pero hay uno que he leído hace poco, que se llama Quality Land, de un escritor alemán, que es bastante provocador sobre la inteligencia artificial y tal, y es gracioso también desde el punto de vista humorístico. Me parece un libro interesante. ¿Y qué palabra te gustaría que definiera tu legado? Qué buena pregunta. Yo creo que una cierta dosis de locura, pero yo en general lo que soy es un optimista. O sea, tú dices, este está loco porque dices, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto ahora? ¿No? Entonces yo creo que esa visión positiva de las cosas, cuando ves un problema que se te ocurra, ostras, pues esto es una oportunidad para hacer, yo creo que es enfermizo, ¿no? Es un optimismo que es tratable, yo creo. Pero sí, yo creo que me gustaría que me recordaran como alguien. Los ingleses hablan de la can-do attitude, ¿no? De el sí se puede, ¿no? Entonces me gustaría que me recordaran como el sí se puede. Mis hijos, lo que es verdad que me reconocen como el que yo digo, qué pasada, ¿no? O sea, yo admiro el mundo, la vida, ¿sabes? O sea, yo abrazo la vida, que es también otra expresión nuestra en casa. Entonces, ese abrazar la vida creo que forma parte de esa visión, ¿no? Pues nada, Luis Álvarez, ha sido un privilegio tenerte aquí. Has sido CEO en 4 contextos completamente diferentes y en cada uno has demostrado que el liderazgo no va de ocupar un cargo, sino de generar dirección, que es parece una frase, pero es muy importante, ¿no? Yo muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación tan interesante y sobre todo, bueno, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, gracias por lo que construiste en BT y el legado que dejaste. Yo creo que es muy significativo. Y bueno, pues también agradecer a todos los que estáis escuchándonos, que como sabéis, estáis viendo, siempre nos alargamos un poquito porque las conversaciones son muy interesantes. Y también agradecerles a los compañeros que están en el back office ayudando a que este podcast salga, pues que lo podéis ver en los títulos, pero que también hay un equipo detrás. Óscar y yo estamos aquí preguntando, pero hay mucha gente detrás. Y para finalizar, siempre dejamos al invitado que cierre. O sea que, Luis, el cierre es tuyo. Bueno, primero agradeceros la generosidad en el tiempo a quienes escucháis y a vosotros que habéis hecho esto posible, ¿no? Creo que esto que hacéis me parece que tiene un valor incalculable, porque es que quienes hemos tenido la suerte de vivir ciertas experiencias podemos compartirlas, ¿no? Entonces yo os animo a que sigáis con el podcast, y también os animo a quienes estáis escuchando a que os toméis las cosas con una sonrisa, que disfrutéis, que viváis con alegría,
que felicitéis a la gente, que deis las gracias, porque es una manera de construir esa cultura en las organizaciones, en la que, bueno, pues quienes lideramos o quienes trabajamos en ellas, creo que construir organizaciones más felices también hace que nuestros profesionales puedan disfrutar más, y creo que eso es también la misión de un CEO, ¿no? Como el primer servidor de una organización, es crear esa visión del evangelis, enganchar con la gente, con el engagement, y luego ejecutar las cosas bien, pero ejecutarlas no solo con el what, sino también con el cómo, ¿no? Cómo se hacen las cosas, con el how, ¿no? Y así que yo eso es a lo que os animo, ¿no? Y que lo paséis fenomenal y que disfrutéis de tener amigos telecos. Muchas gracias. Has escuchado Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Sonido, Fernando Balué. Apoyo técnico, Eduardo Sánchez y José Miguel Robles. Presentadores y guionistas, Óscar García del Saz y Lola Samblas. Colaboradores, María del Mar Palazuelos, Pedro Vázquez y Juan Carlos Serrano.